gringos nomás, hasta de irnos entonces al Matterhorn o a alguno de estos super montañas que tienen por ahí en Estados Unidos o al Gran Cañón. Como ya somos gringos, vamos al Gran Cañón, pues Javi, ¿qué te parece? Vamos al Gran Cañón o al Parque Yellowstone, aquí a la vuelta nomás. Pasando Cochasquilla al Parque Yellowstone ya podemos llegar directamente. Vamos ya con el tema polémico y vamos a, en primer lugar a poner el arte que hemos desarrollado para el día de hoy. Ahí están sirviéndose en la mesa con gran lujo, en la mesa 5 estrellas, una buena mano de plátanos, de oritos más bien, porque están todos chiquitos. Y frente a la mesa, o sentados en la mesa, alrededor de la mesa, está el presidente de la República, Daniel Noboa, y Gabriela Sommerfeld, que son además picos finos, ¿no? Imagínate a ellos que les digan comerse un platanito, a pesar que eso sea la fuente de su negocio y de su riqueza. Al presidente de la República, ¿cuándo habrá sido la última vez que se comió un platanito? Pues ahora los rusos, solucionando el tema, pues dicen, cómanse ecuatorianos sus propios plátanos. Inadmisible, inaudito, empezamos ya, en fin. Todos estos términos de que no puede ser considerado algo, ha utilizado el gobierno ruso frente al canje de material de este país por ayuda militar por $200 millones ofrecidos por los Estados Unidos. Ese ofrecimiento, esa relación o ese preacuerdo ha puesto a un pequeño país exportador de banano de menos de 300,000 kilómetros cuadrados y con un PIB pequeñito, a jugar un papel en el conflicto entre dos superpotencias como son Rusia y los Estados Unidos. Así nomás, me siento bien porque esto me conmueve. En las últimas 48 horas, politólogos, voceros del gobierno ruso, analistas europeos de países de la región han analizado la estrategia de política exterior de Noboa y la han cuestionado por un grave concepto que es el entreguismo, lo esencial que demuestra esa política exterior, y también, ya en términos prácticos, por ser atentatoria a tratados internacionales. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde empezamos? Empecemos por la advertencia más fuerte, que vino del lado de la portavoz de la Cancillería rusa, la portavoz María Zaharova, que consideró inadmisible que Ecuador haya transferido material bélico sin el consentimiento de Rusia. O sea, ya nos jodimos. Póngale ahí el video. La transferencia de material militar obtenido en el marco de la cooperación técnico-militar bilateral de Rusia y Ecuador a terceros es inadmisible sin el consentimiento previo por escrito de Rusia. Por lo tanto, en caso de transferencia de material militar de producción rusa a una tercera parte, Ecuador estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales, lo que podría tener consecuencias negativas para nuestra futura cooperación bilateral. La verdad, nos jodimos. También agradecido a Javier Carrión que me corrige que el Matterhorn está en Suiza. Pues efectivamente, por allá no nos vamos a ir, pero gracias por tu comentario. Me equivoqué ahí. Bueno, ustedes escucharon a María Zaharova. Ya, es inadmisible, es inaudito. Esto no se podía haber dado si es que no tenía una aprobación, un preacuerdo, una firma, una comunicación entre dos países, ¿ya? Esto no podía darse así. Inclusive, déjenme decirles que en la Cancillería existe un escritorio donde justamente está representada Rusia y donde están representados otros países. Estas cosas no pueden darse sin que esté comunicado la representación diplomática del país al que nosotros utilizamos. Eso ya es nuestro, lógicamente, pero el origen de todo esto y las circunstancias en que llegaron aquí fue por un asunto a través de Nicaragua. Ya vamos a hablar un poquito más del tema. Pero claro, pues para eso están las representaciones diplomáticas, no están ahí de adorno, ¿ya? Entonces, ya nos jodimos. No sé si lo dije antes. Veamos qué dijo el politólogo ruso Igor Eshenifikov a la cadena Trasgrad.
dijo lo siguiente. Esta es una opinión de un politólogo, vamos a decir que es un académico ruso. Ecuador es el único país de América Latina que aceptó la solicitud de los Estados Unidos de transferir todo el equipo que la Unión Soviética y Rusia alguna vez suministraron para su posterior transferencia a Ucrania. Todos los países se negaron. Colombia, Nicaragua y Venezuela se negaron. Además, Brasil se negó a transferir tanques Leopard a Alemania, que también estaban previstos como suministros al régimen ucraniano. Así, Ecuador se convirtió en el único país rompehuelgas que sucumbió a la presión de Estados Unidos. Que se coman sus propios plátanos. Igor Shenelikov, mi ruso no es tan bueno, politólogo ruso, en entrevista con el canal de televisión Nazgrat. ¿Qué les parece? Nos mandaron a comer los plátanos, abuelita. ¿Tú sí le entras? Pero si Barraganete pide directamente acá. Muy bien, yo respeto. ¿Ya? Bueno, es que parece que Ecuador no le tiene miedo a meterse en las guerras. Bueno, ya hemos tenido la guerra de Paquicha en el 95, la guerra del 41, ya hemos tenido la guerra de los 4 días, hemos en la década del 30, la guerra de la funeraria o el 32 de agosto, que les invito a revisar, que es muy interesante. Esto fue cuando Rodríguez Lara en 1975 ordenó que no se vuelva a mencionar los muertos del 1 de septiembre de ese año. Hubo 25 muertos en la famosa guerra del 32 de agosto. Hay un libro ahí escrito por Byron Rodríguez que se llama La guerra de la funeraria, que ustedes pueden revisar. Pues que estamos hablando de guerras y eso siempre es molesto, eso siempre es doloroso. Porque además no es la única guerra, porque el presidente Noboa, el 9 de enero, o sea, arrancamos una guerra interna en contra de organizaciones calificadas como terroristas, ¿ya? Y creo que el 9 de enero, ninguno de nosotros, por más genio que diga ser o por más experto que sea en lecturas de orden político, hubiera pensado que a punto de cumplirse un mes de esa guerra, iniciamos otra. La habíamos bautizado la Guerra de la Chatarra. La Guerra de la Chatarra. Ecuador podía transferir chatarra bélica a Estados Unidos, tomando en cuenta que no era fabricada en ese país. O sea, no estamos devolviendo nada al país originario. Según el presidente de la República, Daniel Noboa, sí podíamos. Veamos y escuchemos este reportaje de la cadena Ecoavisa. El canje de material bélico ruso de las Fuerzas Armadas con armamento de Estados Unidos generó un problema al Ecuador. Ese material data de los años 90 y por tanto el gobierno nacional lo considera chatarra. ¿Cuál es el armamento de la polémica? Según fuentes militares, son 6 helicópteros MI adquiridos por la Brigada de Aviación del Ejército en 1997 que no están volando por falta de repuestos. 12 sistemas múltiples de lanzamiento de cohetes de largo alcance y 34 sistemas de defensa antiaérea de corto alcance. Sistemas portátiles con vehículos lanzacohetes BM-21 que el ejército utilizó durante el conflicto del Alto Cenepa. Este armamento fue adquirido en 1994 a Nicaragua, un año antes de la guerra con Perú en 1995. Según el presidente Daniel Noboa, se trata de chatarra militar que Estados Unidos canjeará por moderno armamento valorado en $200 millones. El mandatario la semana pasada dijo a Ecoavisa, antes que Rusia tome represalias, que el acuerdo sigue firme y debe concretarse en el primer trimestre del año. Se va a proceder de todas maneras. Ellos alegan de que es material bélico, de que es equipamiento de guerra. Nosotros hemos comprobado de que es chatarra. Y eso, dentro de convenios internacionales, no se puede transportar material bélico, en este caso, pero sí chatarra de este tipo. Nosotros no vamos a cortar relaciones con Rusia. Que parece que Rusia es la que va a cortar relaciones con nosotros, así que de eso no se preocupe, presidente. Pero para Ecuador el término chatarra es muy importante, porque una cosa es transferir material bélico que todavía está en pleno uso, tiene la posibilidad con una refacción de entrar nuevamente en uso y ser utilizado en un conflicto. Otra cosa es llevar chatarra que ya no es utilizable de por sí por pieza, sino a través por partes, ¿no? Utilizarla para refacciones y demás.
O sea, ambas cosas sirven para lo mismo. O sea, finalmente se han llevado cohetes, repitamos lo que se han llevado, o sea, 6 helicópteros que estaban en tierra por falta de respuesta, 12 sistemas múltiples de lanzamiento de largo alcance, 34 sistemas de defensa antiaérea de corto alcance, 6 lanzacohetes de M21 y 6 RM-70, 34 cañones antiaéreos, ZU-23-2 y también de 23. Este material bélico habría sido adquirido en 1994, como escucharon en el reporte, antes de la guerra con el Perú de Paquiche en el 95. Ok. Ecuador pelea frente a Rusia de que esto es chatarra. Según un reportaje de la cadena Sputnik del pasado 3 de febrero, Sputnik es ruso, la socióloga Irene León aseguró que rubricar un acuerdo de este tipo entra en clara contradicción a la Constitución ecuatoriana como a lo firmado por el Ecuador con la CELAC. Veamos lo que declaró León a Sputnik. Dice ella es una socióloga: el acuerdo para entregar armas de origen ruso a Washington entra en contradicción con la propia Constitución que consagra al país como una nación de paz y libre de incursiones y bases militares extranjeras. Una nación de paz y libre de incursiones y bases militares extranjeras. De la misma manera, consideró que los sucesivos acuerdos militares con Washington comprometen a Ecuador como miembro de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tiene en las primeras líneas de su declaratoria reconocer a América Latina y al Caribe como una zona de paz, dice Irene León. ¿Ya? Entonces esto nos lleva inmediatamente, nos catapulta hacia el otro asunto. La primera es, Ecuador dice que esto es chatarra, ya vamos a ver que Estados Unidos dice otra cosa, pero dentro de los reportajes que hemos visto, ese material bélico podría tener uso. Imagínense, es un uso que inmediatamente podría tener uso en la guerra ucrania-rusa y puede usarse para que ucranianos maten a los rusos. ¿Ya? Así pongamos los temas. Y ya lo planteó así también el Quique Vivanco el día de hoy en el Quique Show. O sea, tranquilamente nosotros estamos interviniendo así frescamente en la guerra entre Ucrania y Rusia. Ojalá no nos declaren la guerra a nosotros. Vamos a ver lo que dice la CELAC. Ahí está el logo de la CELAC. América Latina y el Caribe fueron declaradas por este organismo multipaíses como zona de paz. Esto está desde el 2010. Ecuador es parte, ha sido sede de la CELAC en determinadas oportunidades. Entonces, va en contra de la Constitución, va en contra de los acuerdos internacionales que hemos firmado. ¿Ya? Lo que más confusión causa es que el gobierno insiste en que la chatarra rusa no es una donación a Estados Unidos, sino un aporte a la guerra contra Rusia. Kevin Sullivan, que está aquí en el país, reveló lo que las autoridades ecuatorianas no deseaban transparentar. Es un arreglo para transferir equipos al gobierno de Ucrania. Veamos a Kevin Sullivan. La tensa relación entre Ecuador y Rusia por este convenio de intercambio de chatarra bélica por parte del Ecuador hacia Estados Unidos. ¿Qué información tiene ustedes? Bueno, es un arreglo que para transferir equipos al gobierno de Ucrania, que está peleando contra la invasión rusa a su territorio. Son decisiones del gobierno de Ecuador y nosotros estamos muy contentos de que estén apoyando al gobierno de Ucrania en su esfuerzo para defender su territorio. ¿Estados Unidos tiene ya ese material chatarra? ¿Se lo llevó ya? Tengo entendido que es algo que se está considerando todavía en el gobierno de Ecuador y, como digo, son decisiones que corresponden al gobierno de Ecuador. O sea, lo vendió entero al gobierno ecuatoriano, además nos chantó todo el muerto, o sea, dijo realmente esta es una decisión del Estado ecuatoriano, nosotros respetamos si el Estado ecuatoriano nos quiere entregar estas cosas, no nos vayan a echar la culpa después. El programa Los Outsiders, que se difunde en Guayaquil, analizó así las declaraciones del señor Kevin Sullivan. ¡Dani! ¡Te vendieron los gringos!
Dani, te acaba de vender Kevin Sullivan. Dice, ese es un tema de Ecuador. Ecuador decidió. Ecuador decidió. Y no hay vuelta que darle aquí, no que pásalo por Duolingo, nada, hermano. Clarito lo dice el diploma. Aparte habla clarito el español. O sea, dice don clarito. Kevin. Lo que nos quiere dar Ecuador es material bélico. Entonces no lo puedes considerar chatarra. ¿Por qué? Porque esa chatarra Estados Unidos lo va a rebotar a Ucrania. Clarito lo dice. Impresionante. O sea, no hay por dónde perderse, señor. Saludos a los amigos de los Outsiders, y tienen toda la razón en la ironía y la sorpresa con todo ese asunto, porque pocas veces logramos realmente tener una claridad tan diáfana sobre el asunto. Lo vendieron enterito, dijeron la culpa, si Ecuador quiere darnos, allá pregúntenle al presidente Noboa, nosotros ni le pedimos ni le sugerimos nada. En esta situación, donde se están dando hace años entre Rusia y Ucrania, nos acaban de dejar además solitos con el problema de la entrega de la chatarra. Además, muchas gracias y por la solidaridad, ¿ya? Sullivan nunca habla de chatarra, habla de equipos para una guerra en curso, por favor. Y que por otro lado, esta es una decisión nacional. Nos echan el muerto. Y además, nos echan el muerto no solo directamente allá con el frente asiático europeo, con toda la región, pues. Toda la región es una región de paz, pues. O sea, todos los acuerdos internacionales insisten que esta es una región que no puede iniciar conflictos bélicos de por sí, pues, o meterse. Veamos esta declaración del analista internacional Jorge Elbaum, también dada para la cadena Sputnik. Él advirtió que la decisión de Noboa no solo es condenable desde el punto de vista político, sino que incorpora de una manera absolutamente inexplicable a América Latina en un conflicto del que no debería formar parte. Para el analista, la decisión pone a Quito del lado de Ucrania en el conflicto y es casi una declaración de guerra a Rusia. Pues estamos declarándole la guerra a Rusia, así también podríamos haber terminado. Atención Rusia, te mandamos la flota invasora. Nosotros también podemos ir a la guerra. No estamos cansados de tener una guerra aquí, pues nos armamos una guerra contra los rusos. Pues eso es lo que nos está diciendo este analista. Y coincide con 100.000 análisis que se pueden hacer directamente sobre el tema. Es así como están planteadas las cosas. Las otras derivas son las lecturas diplomáticas, las lecturas políticas puras, o aquellas que nos quieren hacer distorsionar el asunto. Y vemos que estamos en un conflicto directamente con Rusia sobre este tema. Y cada día miden la temperatura del tema, cada día, la temperatura de este tema sube un poco más. Así como la temperatura global, el asunto del cambio global de temperatura, cada día tenemos un grado más, pues efectivamente, aquí cada día ascendemos un escalón más en este nivel y no se arregla. Ecuador ha mandado hace poco una delegación internacional para tratar un poco de arreglar los temas. Las preguntas pendientes de este asunto, ya para ir despidiéndonos, agradeciendo a Alejo Aviones Jiménez, ya que nos habla de que las naves no eran chatarra y que estaban en uso, incluso atacando algunos incendios. ¿Quién más nos dice? China es salida de Rusia, vayan pensando. Justamente lo de ayer, gracias por tu comentario. Las preguntas pendientes, les decía, que quedan de este asunto son: ¿cómo salimos de semejante entuerto? Javi, ¿cómo salimos de semejante problemón en el que nos ha metido la diplomacia y la política ecuatoriana? Porque este sí es un problemón, no solo comercial, sino que ojalá que nunca llegue a lo político y que de pronto la vía diplomática logre desenrollarlo. Pero bueno, no se ha definido una estrategia clara en ese punto. El segundo es, ¿qué pasa si Rusia, que podría ser una lectura así, interpretar que esto es una declaración de guerra por el hecho de que estamos enviando armas a un conflicto en desarrollo? Y que estas armas, les decía minutos atrás, van a ser utilizadas o podrían ser utilizadas para matar ciudadanos rusos. ¿Qué hacemos ahí? Realmente no sé. Ojalá Dios no quiera que estas sean cualquiera de las variables que se den y que se me haga la boca chicharrón.
En todo caso, los dejamos con los programas que vienen a continuación aquí en Radio Pichincha y hasta aquí la enorme Lucrecia Maldonado para Ruta de Letras. Con ella y más tarde Rock y Metal de Cristian Castro. Ustedes compartan esto, háganse querer, digan algo.